Tardes. Muchas gracias por venir a la presentación del curso El Autónomo y la PYME ante la normativa de protección de datos, auspiciado por Econred, en el cual vamos a explicarles brevemente en qué consiste esta normativa, que es de 1999, a quién afecta, qué obligaciones establece y qué derechos. Bueno, ante todo debemos de decir que es una normativa que afecta a todas las empresas y a los empresarios autónomos sin ningún tipo de excepción y sin ningún tipo de discriminación, sean grandes o pequeñas. Esto es muy importante. A todas las empresas, grandes o pequeñas, pymes, micropymes y a empresarios autónomos. ¿A qué obliga esta ley? Esta ley es una ley orgánica que deriva del artículo 18 de la Constitución y obliga a proteger, a custodiar cualquier dato de cualquier persona física, es decir, no persona jurídica, no empresa, sino cualquier dato de cualquier persona física que se relacione con esa empresa, microempresa, pyme o empresario autónomo. Es decir, los datos de los clientes, los datos de los proveedores, los datos de los trabajadores, los datos de los alumnos, los datos de los pacientes, etcétera. Los datos de los colegiados de un colegio profesional, etcétera. ¿Qué dice la ley? Dice que hay que informar al titular de los datos. El titular de los datos es Alberto Pérez Ruiz. Pues Alberto Pérez Ruiz es el titular de sus datos personales. Y si esos datos están en un fichero del Corte Inglés, pues el Corte Inglés ha de proteger esos datos. Pero además ha de informarle de determinadas cosas a don Alberto. Y además, en algunos casos, ha de pedirle un consentimiento a don Alberto. Pero es que además le ha de otorgar a don Alberto la posibilidad de ejercer determinados derechos, eso que ustedes habrán visto: derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. La Agencia de Protección de Datos, unos ficheros. ¿Qué son ficheros? Ficheros son, como define la ley, al conjunto de datos organizado. No hay que decirle a la Agencia de Protección de Datos quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros trabajadores, sino única y sencillamente decirles que tenemos datos de clientes, que tenemos datos de trabajadores, que tenemos datos de alumnos. ¿Y qué tipo de datos tenemos? Pues tenemos el nombre, tenemos la edad, tenemos el peso, tenemos la cuenta corriente, tenemos la dirección, pero no hemos de concretar cuál es la dirección, cuál es el nombre, cuál es el peso. Es decir, no decimos, tenemos este dato, Alberto, apellidos, Pérez, edad 41 años. No, decimos, tenemos datos de nuestros clientes y dentro de esos datos tenemos la edad, los apellidos, el nombre, la dirección. Pero no bien. Pues antes de tener datos de clientes, antes de tener datos de proveedores, antes de tener datos de trabajadores, hay que inscribir en la agencia un fichero. Ya sé que ustedes dirán que ninguna empresa de las que conocen lo ha hecho antes. De acuerdo, pero que no se haya hecho no significa que no se haya de hacer. No inscribir previamente el fichero antes de tener datos de clientes, trabajadores o proveedores, etcétera, se sanciona con 60.000 euros. Bueno, no informar a los clientes, trabajadores, etcétera, de dónde están sus datos, cómo se llama el fichero, de si está inscrito o no, y de determinadas cosas, se sanciona con 60.000 a 300.000 euros. No conceder los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición a los clientes, proveedores, trabajadores, se sanciona con 300.000 a 600.000 euros. Por lo tanto, es algo que hay que tomar en serio, sino para soportar estas sanciones. Para terminar, voy a insistir solo en dos cosas. Primero, que no hay ninguna excepción para ninguna empresa ni para ningún autónomo. Y que la agencia, a la hora de sancionar, no va a distinguir en que sea un pobre autónomo, un taxista, un fontanero, o en que sea Iberia. No va a distinguir, va a aplicar la sanción sin tener en cuenta el volumen de negocio de la empresa. Primer punto. Y segundo punto, adecuar a una empresa o a un pequeño empresario autónomo o a una comunidad de propietarios a la normativa de protección de datos es algo complicado y difícil para la consultora que lo hace, pero no para el cliente, no para el autónomo y no para la empresa o no para la pyme. Es decir, la empresa, la pyme, el autónomo no va a haber afectado en nada ni ralentizada su actividad diaria después de que cumpla con la normativa. Va a ser algo muy
automático y muy invisible para la empresa. El trabajo es para la consultora, para el jurista que lo haga. Repito, no se va a ralentizar en nada el funcionamiento de la empresa. No es como cambiar el programa de contabilidad, de facturación o de nómina. Es algo inmediatamente aplicable una vez se cumple y que no va a suponer un lastre, una carga, un trabajo adicional para la empresa y para la pyme. El tema es muy grave, la solución es muy simple para la empresa y, repetimos, es absolutamente inexcusable que todas empresas y autónomos cumplan. Muchas gracias y esperamos verles en nuestro curso. ¿Pablo? Aquí estoy, Antonio. Perfecto. No sé si ha sido muy largo. No te preocupes. Está bien, está bien. Muy bien, pues esto hecho. Voy a dar un momentito a Lourdes. La voy a pasar que... Hola, Lourdes. A ver si te oigo ahora. ¿Hola? No te oigo, Lourdes. Veo que tienes micro, pero... Mira, vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Me viste antes el tema de lo de... Debajo de tu nombre, en el mismo panel que pone participantes, debajo del nombre, tienes una manita, son botones, distintos botones, una mano o un asterisco verde o rojo. No sé si lo ves, Lourdes. Lo que quiero saber es si me oyes. O sea, te voy a... a ver, te estoy pasando por el chat una pregunta, Lourdes. Sí, fenomenal. Bueno, pues entonces sigue un poquito los pasos que te voy a decir para que para que te podamos oír. Mira, arriba, en la pantalla arriba, donde pone archivo, editar, compartir, ver, tienes una que es audio. Si le das audio,